vamos a compartir lo que es unas diapositivas como un reforzamiento a lo que hemos visto todo este tiempo. En la materia de programación, hemos visto lo que es un programa. Hemos dicho que un programa, en definitiva, es un conjunto de órdenes que ejecuta el ordenador para conseguir un objetivo, ¿no? Una tarea en específico. De forma general, este conjunto de instrucciones toma unos datos de entrada y devuelve los datos de salida. Comúnmente hacemos datos de entrada, como hacemos nuestro análisis, ¿no ven? Identificamos los datos de entrada, hacemos nuestro proceso y damos una salida. ¿Qué es un algoritmo? Ya hemos visto que es un algoritmo, es una descripción exacta, sin ambigüedades, de la secuencia de pasos elementales a aplicar en un proceso para resolver un problema. ¿Ya? Tenemos tarea 1, tarea 2, tarea 3, las órdenes que vamos a ir dando. Luego tenemos lo que es los identificadores. Hemos visto que tenemos que un identificador son los nombres que se le asignan a los objetos, a las variables o a las constantes que van a interactuar con nuestro algoritmo. Eso se tienen que acordar muy bien. En tipos de datos, hemos visto que tenemos varios tipos de datos, pero en sí estamos manejando lo que son enteros y reales. Y las cadenas, hemos visto un poquito de cadena o caracteres en este caso. En el lenguaje de programación hemos visto que tenemos int, long int si quiero trabajar con un entero largo, porque su capacidad de almacenamiento tiene más de 2 millones positivo y negativo, ¿no? Pero si manejo un entero, solamente voy a tener 32.767 números. Voy a poder observar hasta esta cantidad. Pasando de esta cantidad a 50.000, me va a dar error, y lo vamos a ver esto en programación el día de mañana. Cuando hagamos series, entonces van a ver que puede darme un error en los números. Para evitar ese error, trabajo con lo que es long int, ¿ya? El long int es un entero largo, les he explicado a comienzos de clase, pero no lo hemos aplicado. Entonces, lo vamos a aplicar tal vez el día de hoy, en una clase que es con un ejemplo. Y la forma de leerlo es el, ¿ya? Y mostrarlo también L y la I. Tenemos lo que son las caracteres, que es el char, que lo hemos ido viendo cuando queremos hacer opciones con caracteres. Entonces yo voy a trabajar de tipo char. Tenemos el punto flotante o los reales, que trabajamos con float y double. El más grande de estos dos es el double. Trabaja como un real largo, si quieren poner. Y el booleano se lo expresa como bool, expresa verdadero o falso, pero en programación me da como resultado cero. Bueno, el lenguaje de programación me da como cero o como me da un número diferente de cero, si es verdadera la condición, ¿ya? En los operadores o expresiones ya hemos visto, ¿no ve? La suma, voy a representarlo con más, resta con menos, división entera con div, módulo o resta de la división con la palabra mod, o el porcentaje, lo que hace referencia en lenguaje de programación. La exponenciación estamos poniendo con este símbolo por el momento en lo que es el algoritmo en papel. En lenguaje de programación utilizo otro. Los lógicos vamos a ir trabajando con el not, con el and, con el or, que significa la negación, el y el o. Operadores relacionales, hemos ido trabajando con el mayor, con el menor, menor igual, mayor o igual, el operador de comparación, que es doble igual, y el operador de diferente, que es el signo de admiración y la igualdad. Hemos visto las técnicas de programación que hemos ido manejando, que es el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Los pseudocódigos son el lenguaje, bueno, es el lenguaje natural, es un lenguaje de programación más relacionado a lo que conocemos en nosotros, que se relaciona con el lenguaje de programación, pero nosotros lo escribimos en español. Todo lo que es el inicio, lo que es leer, lo que es el if, el else, nosotros manejamos sí, sí entonces, y sí y si no, manejamos en español. ¿Ya? En los diagramas de flujo lo hemos visto y hemos ido trabajando que son símbolos que representan una acción o una tarea en específica, como es el óvalo, se van a acordar, porque sigue errores en esta parte. El óvalo es el inicio del programa o el fin del programa. El paralelogramo hace referencia a la entrada de datos. Después tenemos lo que es el rectángulo,
Después tenemos lo que es el símbolo de rombo. El rombo indica una decisión. Una decisión puede ser simple o doble. Dependiendo de las etiquetas que lo pongamos acá, puede ser que yo ponga solamente verdadero y solamente es de decisión simple. Si pongo verdadero y falso, aquí no lo puse, significa de lo que es decisión doble. Me voy un camino por verdad y otro camino falso. ¿Ya? Y aquí lo tengo lo que es en pseudocódigo, cómo se realiza la escritura de. En C++ también ya lo hemos visto, tienen ustedes su tablita más, con más detalle. Tenemos lo que es la estructura de decisión simple y decisión múltiple o selección múltiple, que hace referencia, les decía, ¿no ve? Al pulpo, por cada casito tiene un pequeño rombo, o utilizamos la casita, ¿no ve? Esto hace referencia a lo que es estructura de decisión múltiple. Tenemos este símbolo al mostrar, al imprimir, escribir. Entonces, pero yo no tengo aquí adentro escribir, solamente eso es también símbolos. Los conectores en hoja o en la hoja es, quiere decir, dentro de la misma hoja tenemos la griega o un número para que la referencia terminó hasta aquí, he llegado, pero su función sigue en el fondo. Lo mismo se referencia es símbolo, pero ese símbolo, ¿qué quiere decir? He terminado aquí mi diagrama, pasar a la otra hoja, ¿ya? Esa es la referencia. Están observando mi pantalla. Sí, Lice. A ver. Luego de esto tenemos lo que son las estructuras secuenciales. Todo lo que hemos visto en hacer diagramas al principio de las primeras 2 semanas, bueno, casi 3, un mes casi, hemos ido trabajando las estructuras, lo que es estructuras secuenciales, existe condicionales, ni estructuras repetitivas. Solo existen fórmulas con variables. Les podéis pedir el área del rectángulo, del perímetro, del cuadrado, del triángulo. Son fórmulas bien básicas, bajo, ser mis datos de entrada y mis salida. De cualquier fórmula que ustedes hallen, del signo de igualdad, los que se encuentran hacia la derecha, son variables o son los datos que yo voy a pedir al usuario. Y símbolos que se encuentran del signo de igualdad hacia la izquierda son los que van a ser mis variables de salida, ¿ya? Esas variables de salida no pueden ser datos de entrada, sino es de cálculo, es dato de salida que voy a mostrar al usuario. Entonces no puedo pedirlas. Por ejemplo, lo que hemos dicho es un recordatorio, ¿no ven? Entonces, al principio lo que hemos identificado, tengo mis dos fórmulas y reitero, los que están del signo de igualdad hacia la izquierda son mis datos de entrada. Los que están del signo de igualdad hacia la derecha son mis datos de entrada. Los que están hacia la izquierda son mis datos de salida. ¿Ya? Dentro del análisis se identifican los datos de entrada, que vendrían a ser lo que es las variables, todas A y B, van a ser mis datos de entrada, solamente A y B, en este caso. Los datos de salida va a ser, en este caso es mi otro análisis, otro ejemplo. Continuamos entonces. Estamos haciendo lo que es el leer, que vamos a leer la base y la altura, vamos a calcular y copiamos la misma fórmula que está acá, pero en este caso a esta fórmula yo le he colocado en área como su identificador, base, todo completo, el electroidentificador y la altura como identificador, ¿ya? El perímetro también le he puesto la base y la altura. El área del rectángulo es, ya estoy mostrando mi salida, que es lo que está de la igualdad hacia la izquierda, el dato que voy a mostrar, y el perímetro es el dato de salida también que voy a mostrar, que se encuentra en la otra fórmula, en el paso número 3, para mostrar los datos. El diagrama de flujo de esa implementación, bueno, del ejemplo anterior, voy a tener el símbolo del óvalo y la palabra inicio, voy a tener el paralelogramo con los datos de entrada, voy a tener lo que es el área, que es igual a la base por la altura, la fórmula del perímetro, y estas como son fórmulas son procesos, y como son procesos deben de ir en
rectángulo. El mostrar, ven que es este símbolo, les decía una vez, como un zapatito, como un autito, ese es el símbolo que yo voy a utilizar. El área del rectángulo es, y voy a imprimir el valor que se ha calculado. El otro es, imprimo el valor, además de imprimir el mensaje, imprimimos el valor. ¿Ve? Y tengo lo que es mi prueba de escritorio. Si hemos leído la base y la altura, voy a hacer el cálculo del área, es base por altura, 4 por 5, y me va a dar 20. Si he leído el perímetro, voy a tener 2 por paréntesis, sumo la base y la altura, entonces sumamos 4, 5, me va a dar lo que es 9 por 2, 18. Y mi pantalla que se muestra en esta parte. Continuamos y tengo lo siguiente. ¿Cómo voy a hacer el programa de este ejemplo? Entonces, voy a tener que el inicio comienza con el void main y le voy a casar por el ejemplo, bueno, por el lenguaje de programación que estamos utilizando y el compilador exactamente, el CLRSCR, ya para limpiar la pantalla. El CLRS ya saben que limpia pantalla. Esta estructura de rombo significa lectura, pero esta lectura tengo que casarlo con un mensaje, porque el usuario no va a saber qué cosa colocar. ¿Ya? Entonces hacemos print, introduzca la base y vamos a leer con el scanf. El scanf debo especificar el tipo de dato, si es entero por ciento %i, si es real por ciento %f, si es carácter por ciento %c o por ciento %s. En este caso, como es un entero, la variable área, variable base, h y perímetro, perímetro, lo he enviado aquí también en el lenguaje de programación porque algunos suelen cambiar las variables y les he visto en este proceso. Yo les doy esto y además me lo hacen la codificación y ustedes le cambian lo que son los identificadores, no hay problema, pero tienen que acordarse qué cosa es cada una de sus variables, ¿no ve? Luego de eso, de haber hecho lo que es la introducción de datos, acá, lo que voy a hacer es colocar las fórmulas que se encuentran en el rómbulo y vamos a colocar lo que son las fórmulas. Las fórmulas las voy a ir colocando tal como lo he puesto en mi programa. Dame un minutito. Voy a admitir al ingeniero. Listo. Estamos colocando lo que es entonces bueno, lo que está entre el rectángulo, todas las fórmulas, las estoy colocando tal como está, pero seguido del punto y coma. Ya, tal punto y coma. Una vez que quiero imprimir el mensaje, que es este símbolo que hemos visto, le voy a colocar el mensaje que dice ahí, ¿no? El área es, dos puntitos, me he olvidado colocarlo acá al rectángulo, ahorita estamos con la presentación. El tipo de dato, siempre se olvidan ustedes en hacer esto, ¿ya? El tipo de dato que vamos a imprimir y que vamos a mostrar. Si yo no pongo eso, ya han visto ustedes, no se muestra el resultado, solamente se muestra el mensaje. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre es colocar el tipo de dato que voy a mostrar, cierro toda esa comilla y recién voy a imprimir la variable. Si yo coloco bien de esta forma, entonces ustedes no van a tener errores, ¿ya? Y toda instrucción debe estar con punto y coma al finalizar. Una vez que ya hemos terminado de mostrar los resultados del perímetro también, voy a poner la palabra gauge. Hemos visto que en este compilador de C, el gauge me permite observar todos los pasos que hemos ido trabajando. Es como nuestra pausa, nuestro programa. Pueden colocar el gauge donde ustedes quieran y mostrar con la pausa que quieran mostrar, ¿no? Pueden limpiar el CLRS, también limpiar en cualquier momento la pantalla. Entonces, esas son instrucciones que pueden utilizarlo. Y terminamos el programa con el símbolo del óvalo, que es fin, que nosotros lo representamos en lenguaje de programación con llaves, ¿ya? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Eso es todo lo que hemos visto en el primer mes más que todo. Aquí yo les voy a mostrar con diferentes librerías. En este caso está con la librería de lo que es el code. Estoy trabajando acá, ¿ya? El paso, cómo se está compilando, cómo hemos ido traduciendo la compilación, cómo hemos ido viendo si existen errores, y una vez que hemos compilado, lo ejecutamos. Una vez que se ejecuta, tenemos eso, ¿no? Y me va a pedir lo que es introduzca la base, me va a pedir lo que es, me va a mostrar los resultados, y ya tenemos nuestro programa concluido. ¿Ya? Hemos visto con el printf.
También puedo hacerlo con el código, con el SYNC, que es más sencillo, pero a ustedes no les he mostrado esta parte. ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Bien? Entonces el print y el scanf son un poquito más complicados de trabajar. ¿Bien? Pero yo les voy a pasar este documento para que lo puedan ir revisando también. Aquí hay un enlace a 2 videos que lo van a revisar. Esos 2 enlaces son de complemento a la materia. Ya, pueden ir revisándolos. Eso me va a ayudar, si no me han entendido a mí, tal vez necesitan un refuerzo. Entonces vamos a consultar estos 2 enlaces. Son buenos, los he visto y me ayuda también a comprender, ¿ya? Entonces yo les voy a enviar este material de apoyo también en el documento adjunto para que ustedes puedan acceder. Vamos a la estructura de selección. La estructura de selección ya saben que es una estructura que me permite decidir, ¿ya? ¿Qué camino voy a tomar mediante una evaluación de una condición? En este caso existen 3 tipos de estructuras selectivas. Tenemos la estructura selectiva simple, la doble y la múltiple, ya que hemos ido trabajando, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en la estructura de selección simple hemos ido teniendo lo que es la representación del rombo, camino por verdad y nada por falso. Y sigo los pasos. ¿Ya? Esa es una forma de representación. Esta es la otra, pero esta se asemeja más que todo cuando ustedes utilizan estructuras de bucles. Entonces nosotros esto no lo vamos a ir trabajando, sino vamos a ir trabajando esta representación. Y lo hemos ido trabajando esta representación. En pseudocódigo hemos visto que tenemos que colocar la palabra sí y luego fin sí. En lenguaje de programación hemos ido colocando el if y entre paréntesis sí o sí voy a colocar la condición. ¿Ya? Vamos a ir trabajando eso. Un ejercicio muy simple, esto ya lo tienen en sus guías de laboratorio, si estamos haciendo un recordatorio de cómo manejamos, es el de los números romanos, ¿ya? Entonces, el número romano, si yo quiero mostrar un número romano del 1 al 9 de los números, entonces yo voy a ir buscando, ¿no? ¿Qué quiero mostrar? Ah, el número. Entonces, el número se convierte en dato de entrada, porque ahí mismo me dice el enunciado, leer un número. Entonces, eso es una variable de entrada. Y ese número nosotros lo vamos a representar con el identificador número, ¿ya? Bueno, perdón, con el identificador X. Va a ser de tipo de dato entero. ¿Y qué vamos a dar como dato de salida? El dato de salida va a ser el mensaje con el número en romano. Ese va a ser mi dato de salida. Me dice que voy a mostrar del 1 al 9, o sea, todos los números romanos, pero si en mi caso el usuario ha metido un número que no es del 1 al 9, voy a imprimir un mensaje que diga fuera de rango. Ya eso hemos hecho en clases. ¿Cuáles serían las condiciones? Preguntamos si X es igual a 1. Si X es igual a 1, imprime el mensaje. Si X es igual a 2, imprime el mensaje. Si X es igual a 3, a 9, a 8, bueno, voy escribiendo el mensaje y haciendo las comparaciones. ¿Ya? Si coloco un número mayor a 9, y además, aquí me faltará otra condición que hemos visto, ¿no? Negativo, sería menor a 1, en este caso, voy a imprimir un mensaje que diga fuera de rango. Mi prueba de escritorio de ese pequeño análisis, voy a decir si X toma el valor de 4, en pantalla tengo que esperar, el número en romano es la I y la B. Ese significa que es el número en romano. La estructura de selección doble. Es cuando yo tengo camino por verdad y tengo camino por falso. ¿Cómo voy a hacer su codificación en pseudocódigo? Voy a poner la palabra sí, la condición y el entonces. Aquí vamos a poner el entonces. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción N. Si no, voy a tener instrucción 1, instrucción N. En lenguaje de programación, voy a colocar en vez de la palabra sí, el if. La condición, y aquí abro llaves. Esto se olvidan mucho ustedes. Por verdad, se abre llaves. Y cuando he terminado mis instrucciones por verdad, voy a cerrar llave, ¿ya? Else, escribo else y abro llaves. Eso significa falso. ¿Ah? Por else, o si no quieren ponerle, si no es el resultado, la condición no es verdadera, ¿no ve? Entonces, si no, coloco la palabra else, abro llaves. Entonces, es else, abro llaves y cuando he terminado todas mis instrucciones, tanto sea por pseudocódigo o por diagrama, cuando ya he terminado todo y estoy en esta curvita, en esta esquina, voy a cerrar llaves. Entonces ahí
significa que ya he terminado de calificar en doble. Hemos hecho, ese es un ejercicio que ustedes lo van a hacer, pero enseguida lo van a hacer ustedes para que se ganen puntuación. Vamos recordando todavía todo lo que hemos ido trabajando, ¿ya? Esto no les voy a dar la solución, ya estaba ahí, pero ya lo van a tener ustedes también. Les voy a pasar el documento, les dije. Vamos a la estructura de selección múltiple. Esto ya saben que es una estructura que compara nomás, ¿no? Compara lo que yo quiero evaluar directamente. Pueden tener desde 1 hasta N, desde A hasta B, o cualquier otro símbolo, otro carácter que sea uno solo, es un solo carácter. ¿Ya? Lo podemos representar como pulpo, yo aquí lo he representado como el pulpo, donde tengo la opción o la variable que voy a comparar con los diferentes casos que yo tenga acá. ¿Ya? Caso 1, caso 2, caso 3, o por error, en default. Si supongamos utilizan la otra simbología, les dije que era una casita y con sus tejaditos, igual es la misma, significa estructura de selección múltiple. Y aquí le hemos puesto nosotros, y tienen en sus apuntes, no es sí, es según, ¿no ves? Según la opción, entonces, caso 1, caso 2, caso 3, y el default es el por otro lado, ¿no? Por otro modo. Y mostramos error. En lenguaje de programación yo voy a colocar switch, entre paréntesis la opción y las llaves. En lenguaje de programación siempre es importante las llaves, tienen que acordarse eso, ¿ya? Las llaves, lo más importante. Case 1, case 2, case 3. En vez de ponerle caso, voy a ponerle case, ¿ya? Case 1, lo único que se va a cambiar es la O por la E. Y 2 puntitos. Y por cada opción yo voy a hacer un break, que es una pausa. Es como un salto, para que ya no pase. Una vez que encuentre este caso, ya no vaya a preguntar por los demás casos. Eso es lo que hace el break. Si yo no pongo este break, va a seguir preguntando por los demás casos. Entonces su compilación va a tardar un poco más. Por eso se pone la palabra break. El default es el por otro modo, cuando existe el error, y colocamos un mensaje que queremos mostrar. Como en este caso yo le he puesto error, pueden colocar no existe la opción o selección no válida, opción no válida. Ustedes eligen el mensaje que quieran mostrar al usuario. Un ejercicio, ya lo hemos visto también esto, que es cuando yo quiero trabajar los números romanos. Puedo hacerlo solamente con el switch, puedo hacerlo con el switch, o selección doble, puedo hacerlo con selección doble. Entonces, cualquier programa, dependiendo ya ahora, ustedes analizan con qué estructura trabajar. Pueden trabajar con simple, con doble, con múltiple, dependiendo a sus recursos y cuál le entienden mejor. ¿Ya? En este caso, este ejercicio para trabajar con el selección múltiple, leemos el número que es X y trabajamos y decimos según X. Caso 1, imprimimos el número en romano y damos una pausa. Caso 2, imprimimos el número en romano, doble I. Caso 3, imprimimos el número en romano es y triple I. Y así sucesivamente voy a ir hasta el caso X. Una vez, bueno, hasta el caso 9, perdón. Una vez que haya terminado, por otro modo voy a tener imprimir fuera del rango, ya que no se note en este caso en mi presentación. Luego tengo los contadores, multiplicadores y sumadores. Lo hemos trabajando indirectamente, lo hemos ido trabajando cuando les he dicho, ¿no? De contar cuántos son múltiplos de n, cuando les he ido diciendo promedio, calculen el promedio de 5 números. Entonces, cuando hemos ido trabajando el promedio de n números, hemos ido trabajando con el sumador. Entonces, ahora lo vamos a ver qué significa. Un contador es aquello que va a ir, va a ir cambiando su valor, pero de forma constante, de uno en uno. Cuenta 1, 2, 3, como ustedes cuando hacen lo que es un partido de fútbol, los goles van contando a uno, ¿no ve? Entonces van un gol, 2 goles, 3 goles, y su contador comienza en valor inicial que es 0. Ha marcado en el partido de fútbol, ninguno de los dos ha metido gol, entonces su partido es 0-0, ¿no ve? Entonces es lo mismo, el contador comienza en ese valor, 0-0, 0 va a comenzar. Una vez que haya metido un gol, mi contador aumenta en 1, contador más 1. Por eso se hace estas dos fórmulas. El valor inicial en el que quiero, comúnmente se hace en 0, y
el proceso que va a ir realizando va a ser contador más 1, va a ir contando. El sumador es una variable o identificador, ¿no? Pero aumentando o decrementando de forma variada. El arriba era antes porque el sumador no. Puede cambiar de acuerdo al variable que me está ingresando. ¿Ya? Supongamos que yo quiero ingresar y sumar 5. Cuando hacen ustedes, cuando juegan, caso básquetbol, ¿no ves? Cuentan sus puntos. En el básquetbol los puntos son variados. No van a ser 1 a 1 como en el fútbol. El fútbol es el básquetbol, dependiendo a la que están, se acumula su puntaje. Entonces aquí usando un sumador, no está utilizando un contador. ¿En cuánto va a comenzar el sumador? El sumador siempre va a comenzar en 0, en el otro de la suma. Por eso en básquetbol, los que han jugado básquetbol, él comienza en 0-0. Una vez que cerca del aro, ustedes han ido acumulando un punto, ¿ves? Sumador más 1, entonces más el número. Ah, ya. Pero ¿qué tal si uno de sus compañeros, como Benjamín, sabe Benjamín para jugar en básquetbol? Ya ha hecho desde media cancha y ha metido, ha encestado. ¿Cuántos puntos se le van a incrementar? ¿Quién sabe de básquetbol los puntos? Participación. Levante la 3 mano. puntos. Eso, muy bien. ¿Quién 3 era? puntos. ¿Quién? ¿Juan? Yo, Ah, ya, muy sí, bien, sí. Juan. Ya, 3 puntos. Entonces, si ya le he acumulado más 1, ahora más los 3 puntos, ¿cuántos puntos ya va a tener mi equipo? 4, ¿lo ve? Entonces ha sido variado. En el básquetbol no utilizo un contador, utilizo un sumador, pero comienza en 0. ¿Estamos muy bien? ¿Se ha entendido cómo funciona el sumador? Sí. ¿Y el contador? Ya. El multiplicador es diferente, porque su valor inicial no va a comenzar en 0, porque sabemos que cuando multiplicas un número por el 0, ¿qué valor me da? ¿Qué resultado? 0. Muy bien. Juan está ganando las puntuaciones hoy día de calificación, de participación. Entonces, el multiplicador va a comenzar en 1, en el valor neutro de la multiplicación. Si yo les doy en este caso, una serie que se está multiplicando, el valor inicial entonces tendría que comenzar en 1 y el valor que va a ir cambiando, ¿ya? El valor también va a ser un valor que puede variar de acuerdo al ejercicio que les den, pero la operación no cambia. ¿Qué quiere decir? Multiplicador por el valor. Ese es el proceso que va a realizar. Comúnmente estos 3 contadores, sumadores y multiplicadores se utilizan con bucles repetitivos, ¿ya? Sí o sí se van a utilizar dentro de un bucle repetitivo. Este bucle puede ser un for, un para, que ya lo hemos visto, o puede ser un mientras, pero el mientras no lo hemos visto todavía con ustedes. Solamente hemos visto el for. Entonces, dentro del for, yo voy a poder observar contadores, sumadores, multiplicadores, ¿ya? Como les dije, ya sé mi concepto de sumador, multiplicador y contador, y entonces ya puedo utilizar la estructura repetitiva de control con contador, ¿ya? O con contador automático, también lo dice. Esta estructura permite hacer una repetición exacta, ¿ya? Una cantidad exacta. ¿Cómo se la representa? Como si fuera un lápiz tajado con las 2 puntas, así les digo, ¿no? Echado y sacado las 2 puntas. Tiene su propio contador. En este caso es el contador que va a comenzar en un valor inicial y va a ir hasta una determinada cantidad de vueltas, hasta el límite. Y al incremento o decremento, dependiendo al valor inicial que le hemos dado, ¿no ve? Ya hemos visto también esto. Ahorita estamos haciendo solamente mañana es su examen, ¿ya? Entonces, una vez que yo mi límite, voy a poder ingresar. Sí, mi límite está en el rango correspondiente. Si es así, yo ingreso y hago las otras acciones. Si no, me voy a salir un salto y ya termina o
paso con la siguiente instrucción fuera del bucle. El lenguaje de programación voy a conocerlo como for. Voy a tener mi inicialización. La inicialización hace referencia a lo que le es igual al valor. Y esta parte se conoce como inicializador, ¿ya? Inicialización de valores. Punto y coma, y voy a tener la condición, que es el límite, el S hasta, con el contador que he colocado al principio, y menor igual al límite. Si mi valor inicial ha comenzado en un valor pequeño, que es el límite, ya, si es menor al límite, y voy incrementando. Pero si mi valor inicial ha sido comenzado en mayor, en número más grande que el límite, entonces mi símbolo de aquí no va a ser menor igual, va a ser mayor igual, ¿ya? Dependiendo al límite que yo estoy colocando y la iniciación de mi variable. Una vez que yo coloque eso, voy a colocar mi bloque de instrucciones. Vean aquí que esta estructura de for no lleva punto y coma aquí, ya no se coloca punto y coma. El punto y coma hace referencia a que ha terminado la línea de código, ha terminado esa instrucción. Por eso cuando han hecho el anterior y alguien, no me acuerdo quién tenía el error, dice, no ha ingresado a mi bucle. Si no ha ingresado a tu bucle es porque ha puesto el punto y coma. Siempre se abren llaves y se cierran la llave. En pseudocódigo voy a conocer a la instrucción del for con el para. Abro paréntesis, voy a colocar el contador, su valor inicial, la palabra hasta y el límite. Y el incremento o decremento que va a ir generándose. Esto lo vamos a ir viendo en otra tabla. Hasta aquí hemos visto con ustedes lo que son las estructuras repetitivas con contador. Ahora sí, vamos a los ejemplos y a la participación con ustedes. El primer ejercicio va a ser este. ¿No ven? Perdón, este. Este es el primer ejercicio. Anoten, por favor, en sus hojitas, en su cuaderno, en este caso, y me van a leer el monto de pagar de la cuenta de una persona, luego leer el tipo de artículo que están comprando, para posteriormente aplicar un descuento según el tipo que se detalla. Esto creo que ya lo han resuelto, pero ya. Vamos a hacer algunos cambios en este ejercicio. Si es de tipo A, tiene un descuento del 22%. Ponga, por favor, colóquenlo ahí, anótenlo todo. Y si es de tipo A, del 22% de descuento. Si es del tipo B, tiene un descuento del 27%. Y si es un tipo C, tiene un descuento del 3%. Cualquier otro tipo no tiene descuento. Al final van a mostrar el monto final a pagar y además van a imprimir el descuento, ¿ya? El descuento que están teniendo. El monto final a pagar con su descuento y cuánto se lo ha descontado. Si ha surgido un descuento. Si no ha surgido un descuento, no me muestran. No tuvo descuento, mensaje me tendría que decir, y el monto que estoy pagando. Listen, ¿puedes repetir los Sí. descuentos según Ya. tipo? El primero del tipo A es de 22. El de tipo B de 27. Y el de tipo C del 3%. Listo, Listen, gracias. ¿Estamos bien? Ya. Yo enseguida les voy a mandar un formulario. Sí, por eso lo hemos repetido, no hemos repetido todo lo que, bueno, hemos trabajado. En este caso, ustedes le dicen si desean de selección múltiple, selección doble, selección simple, deciden ustedes. Este es un ejercicio para trabajar lo que es el for. Les voy a pasar lo que es un formulario para que me envíen las respuestas y de acuerdo a eso vayamos trabajando lo que son una serie. Es una secuencia ordenada de números dispuestos entre sí por una ley, ¿no? O como hemos visto, una regla o siguiendo un patrón, ¿ya? Se obtiene empleando operaciones básicas como sumar, restar, multiplicación, una división, tal vez una potenciación o radicación, dependiendo cómo me lo estén planteando mi serie.
Solo se requiere la habilidad para observar, relacionar los números y hallar la ley de formación, que pueden existir en cada una de nuestras series. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, tengo el número de los números naturales, que es el más interesante, porque el número natural es, ¿está el cero o no está el cero? El número natural. Henry, dentro de los naturales está el cero, perdón. Henry a la 1, Henry a las 2, Henry a las 3, Henry no está No, dice, no, no, participando. no, dice, no. Ah, ya. El cero no es parte de los números naturales. Por ende, va a comenzar en 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a n. Entonces, ¿cuál es aquí el patrón? ¿Quién me dice? Jael, dime, ¿cuál es el patrón entre el 1, 2, 3, 4? Está sumando de uno en uno, tipo 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Exacto, esa es la ley. Ya es la ley con la que se está generando esta serie, que se está incrementando a un valor inicial en uno más, ya, como un contador, ¿no ve? Está contándose. Muy bien. Pero es distinto a la serie, a los números pares, porque los pares comienzan desde el 2 y van a ir 4, 6, 8, 10, 2, hasta 2 por n. Entonces, puede ser 2 por n o puede ser un incremento, dependiendo cómo lo analicen. ¿Ya? En este caso, si fuera un incremento, ¿cuál sería el generador? ¿Con qué le estaría incrementando? ¿Con qué valor constante le estaría incrementando? Me va a responder su compañero Benjamín. No. Melanie. ¿Qué dice? Perdón, no escuché bien. ¿Con qué número se generaría ¿Con aquí? el 2, el 4, el 6, números pares, la serie de pares. Por dividido entre 2, que el residuo sea 0. No, ahí estás preguntando si el número es par. En ese caso yo quiero que me muestres el 2, el 4, el 6. Si yo digo que me muestres los primeros 3, me tienes que mostrar en pantalla 2, 4 y 6. A esta serie, ¿con cuánto le incrementarías al primer número para que me dé 4? Por 2, no digo más 2. No. Exacto. Entonces, el patrón de este es incrementarle 2 a la base, ¿no ve? Y al siguiente número igual 2. Entonces, es aumento de 2 en 2. Lo mismo que suele suceder en la de impares. Pero en este caso, mi número base de impares, Roger, ¿cuál es en los impares? Mi número base, ¿cuál es? Roger a la 1, Roger a las 2, Roger a las 3, no hay Roger. Diego. Diego a la 1, Diego a las 2, Diego a las 3, no hay ¿Cómo Diego. ¿Cuál es el dicen? número ¿Cómo base? sería el En los de los números números pares, no? impares, Ah, impares. impares. Sería el número 0, creo, o el 1. Ya, sí, es el 1, porque está comenzando en 1, 3 y 5. ¿Por cuánto le vas a incrementar, Diego, para que me dé 3? Sería casi como más 1.5 o algo así. ¿Para que me dé 3? Ya, No, no. Jael, dime, ¿con cuánto le incrementarías? Con 2, Listen. Exacto. Si estamos viendo que aquí mi número base comúnmente suele ser el primer número. Ahora, pero si yo les digo que me generen el 1, ¿en cuánto sería su número base del impar?
Y así me va a dar su respuesta Benjamín. Si yo quiero que me dé 1 en la serie de impares, ¿en cuánto tendría que comenzar mi generador base? Bueno, en Si la general, forma de incremento es sumarle 2. tendría que comenzar con -1. Exacto, Benjamín. Ya, si yo quiero mostrar desde el 1, pero no quiero que comience en 1, entonces tengo que hacer que primero ubique el número base, ¿no? En este caso va a ser -1, porque mi proceso es sumarle 2. -1 más 2 me va a dar 1. ¿Se está entendiendo entonces? Puedo calcular hasta el primer número, pero tengo que hallar mi número base, porque mi proceso ya lo sé. Mi proceso va a ser sumarle más 2, ¿ya? Al generador de impares le voy a sumar más 2. Ese es mi proceso, ¿ya? Pero mi número base puede ir cambiando, ¿ya? El número de inicialización, si quieren ponerle, ¿ya? Esas son las series. De esa forma voy generando series. Entonces, para ustedes va a ser el siguiente ejercicio más términos a visualizar. Es decir, el número es la cantidad de términos a visualizar. Coma. Los números múltiplos del 5 son a ver, antes de que anoten, ¿no ven? ¿El 1 es múltiplo del 5? Pregunta para Danner. Sí. Danner a la 1. Danner a las 2. Dice, ¿El 1 es múltiplo del 5? yo digo que no. Exacto. Muy bien. El 1 no es múltiplo del 5, porque los múltiplos de 5 son aquellos que se pueden dividir entre 5, y el 1 no se puede dividir entre 5. Entonces, ¿en cuánto va a comenzar mi primer número que se puede dividir entre 5? El 5. ¿No ve? El 5, ¿cuál vendría a ser el otro número que se puede dividir entre 5? El 10. Eso, muy bien, Melanie. ¿El siguiente número? 15. Exacto. Soy yo bajito, pero escuché el 15. De esa manera se generan los múltiplos del, o los números múltiplos del 5. Ya. Comenzando en 5 que tiene que comenzar. Muy bien, ya se han dado cuenta más o menos cómo van a ser. ¿Ya? Esa es una pregunta medio capciosa, pero ya lo han ido viendo, ¿no ve? El 5, el 10, el 15, y así sucesivamente va a ir mostrando, pero la cantidad de términos va a ser n. Si yo pido 2, entonces me va a mostrar el 5 y el 10 nada más. Si pido 20, me va a ir mostrando el 5, el 10 y hasta el número que he puesto 20, ¿no ve? Pero ya se van formando mi serie. Muy bien, esos dos ejercicios, por favor, me van a hacer el análisis, me van a hacer lo que es el diagrama de flujo. Son esos dos, el análisis y el diagrama de flujo. Hasta la 1, sí, son dos sencillitos, no son muchos, ¿no ve? Hasta la 1. Yo voy a estar en sala si alguien tiene alguna duda para que me pueda preguntar.